El celular de mi nuera vibró sobre el frío mármol del mostrador de la cocina. El sonido cortó el silencio de la casa, un silencio al que me había acostumbrado demasiado en los últimos 5 años. Sofía acababa de ir al baño, sus tacones repiqueteando en el piso de baldosas. Había pasado los últimos 20 minutos escuchándola. Su voz, dulce como el almíbar pero pegajosa y falsa, detallaba lo agotada que estaba. Mateo se preocupa tanto por ti, Elena. Insiste en que yo misma venga a estos chequeos semanales. Es agotador, claro, con todo lo que tengo que hacer. Pero ¿qué no haríamos por la familia, verdad? Asentí y sonreí, como siempre hacía. La dócil y agradecida suegra, la anciana de 68 años, que no era más que una carga encantadora. El teléfono vibró de nuevo. Con una insistencia arrogante, me volví, irritada por el ruido, pensando que quizás era mi hijo, Mateo, llamando para asegurarse de que su esposa estaba cumpliendo diligentemente con su deber de vigilar a la vieja. Pero no era Mateo. Mi aliento se atascó en mi garganta. El aire se volvió espeso y pesado, imposible de respirar. En la pantalla iluminada, clara como el día, estaba el rostro de mi esposo, Arturo. Sonreía, con esa camisa azul que yo misma le había regalado para nuestro último aniversario, justo antes de su viaje. Arturo, cuyo ataúd yo había visto cerrar hacía 5 años. Arturo, a quien habían cremado después de un supuesto ataque al corazón fulminante en una habitación de hotel a miles de kilómetros de distancia. Arturo, mi esposo muerto. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Un frío glacial me subió por la columna vertebral y se instaló en mi pecho, apretando mi corazón con un puño helado. El mundo entero pareció disolverse a mi alrededor. El zumbido en mis oídos ahogó el sonido del agua corriendo en el baño. Debajo de la foto de mi esposo muerto, una vista previa de un nuevo mensaje de texto brillaba con crueldad. Esta noche, mismo lugar. Trae los papeles de la vieja. Necesito su firma. La vieja. Esa soy yo. Antes de contarte cómo mi mundo entero se derrumbó en ese instante y cómo planeé metódicamente reconstruirlo pieza por pieza sobre las ruinas de aquellos que me traicionaron, asegúrate de estar suscrito al canal, no querrás perderte ni un solo segundo de cómo esta vieja les dio la vuelta. Sentí que el suelo de la cocina se abría bajo mis pies. Mi corazón no se rompió. Se hizo añicos. Se pulverizó en 1.000.000 de fragmentos de cristal que cortaban cada parte de mi ser. Las lágrimas quemaron mis ojos, calientes y furiosas. Pero me negué a dejarlas caer. No por ellos, no por esta traición inimaginable. Y entonces algo sucedió. El temblor en mis manos cesó, de repente. Estaban perfectamente quietas. El dolor agudo en mi pecho no desapareció, sino que se congeló. Se transformó en una calma glacial, en una rabia fría y pura que agudizó cada uno de mis sentidos. El mundo volvió a enfocarse, más nítido que nunca. Ya no era una víctima de 68 años de edad, temblando de dolor en su cocina solitaria. Era una jueza. Mis dedos, ahora firmes como el acero, tocaron la pantalla del teléfono. Conocía la contraseña. La estúpida arrogancia de Sofía la había llevado a usar la fecha de nacimiento de mi nieto. 6 dígitos. El teléfono se desbloqueó instantáneamente. Con una precisión quirúrgica, abrí la aplicación de mensajería. El hilo de conversación con Arturo era largo. Se extendía por meses, quizás incluso años. Mis ojos escanearon los mensajes más recientes. Mi rabia fría solidificándose en un bloque de granito con cada palabra que leía. La vieja es tan estúpida. Realmente cree que te has ido. Ella nunca sospechará nada. Está demasiado ocupada llorando tu pérdida y cuidando tus malditas rosas. Mateo está listo para actuar. Tiene los nuevos papeles de la hipoteca listos. Ya falsificó la solicitud preliminar. Solo necesitamos la firma final de ella para que el banco ejecute la hipoteca. Leí esa línea de nuevo. La hipoteca. Yo había pagado esta casa hacía 20 años. ¿Qué hipoteca? Pronto todo será nuestro. La casa, las cuentas, todo. Podrás dejar de esconderte en esa cabaña, mi amor. Y Mateo tendrá su parte, supongo. Ese inútil, mi propio hijo. Mateo. El niño que había nacido de mi cuerpo. El niño al que le había enseñado a atarse los zapatos.
El niño que había consolado cuando Arturo estaba demasiado ocupado para asistir a sus partidos de fútbol. Mi Mateo. Cómplice. Dispuesto a vender a su propia madre por una parte. Escuché el sonido del inodoro. El agua dejó de correr. Sofía estaba regresando. El pánico intentó apoderarse de mí, pero mi nueva calma glacial lo aplastó. Rápidamente, borré la notificación de la pantalla de bloqueo para que pareciera que ningún mensaje nuevo había llegado. Coloqué el teléfono exactamente donde estaba, boca abajo sobre el mármol, un segundo antes de que ella entrara de nuevo en la cocina, secándose las manos en un pañuelo de papel. «Todo bien, Elena». Su voz era una melodía falsa, empalagosa. «¿Esperabas una llamada importante, querida?», pregunté. Mi propia voz me sorprendió. Sonaba extrañamente tranquila, casi amable. La voz de la anciana débil y agradecida que ellos creían que yo era. Sofía me miró fijamente por un segundo, sus ojos oscuros y calculadores buscando cualquier señal de sospecha, cualquier grieta en mi fachada de viuda tonta. No encontró nada. No, para nada. Ella se rió, un sonido ligero y falso. «Solo trabajo. Ya sabes cómo es». Recogió el teléfono. Vi sus dedos rozar la foto de mi esposo muerto. Lo guardó en su bolso de diseñador, un bolso caro que yo le había regalado para su último cumpleaños. Lo había pagado con el dinero que ahora entendía que estaban tratando de robarme, centavo a centavo. «Bueno, debo irme. Tengo tanto que hacer. Mateo te manda todo su amor», asentí, forzando la sonrisa más débil y patética que pude reunir. «Claro, querida. Dale mi amor también. Dile que espero verlo pronto». La vi caminar hacia la puerta principal, sus caderas balanceándose con confianza, su andar arrogante. El andar de una mujer que creía haber ganado, el andar de una mujer que no tenía la menor idea de que acababa de declararle la guerra a la única persona que podía destruirla por completo. Cuando la puerta principal se cerró, y escuché el sonido de su auto arrancando y alejándose por el camino de grava, me permití soltar el aire que estaba conteniendo. No lloré. No grité. En lugar de eso, caminé hacia la despensa, tomé la bolsa de granos de café más caros, los que guardaba para ocasiones especiales, y preparé la cafetera. Me serví una taza de café negro y amargo. Lo necesitaba. Tenía un plan que formular. Ellos me habían llamado la vieja, me habían llamado estúpida, me habían descartado como un mueble viejo y polvoriento en una casa que pronto sería suya. Habían olvidado con quién estaban tratando. Habían olvidado que fui yo quien manejó las finanzas de Arturo durante 40 años. Habían olvidado que fui yo quien crió a un hijo y mantuvo unida a esta familia mientras mi esposo viajaba por el mundo, o eso creía yo. Mi hijo y mi nuera, y aparentemente mi esposo no muerto, estaban a punto de aprender una lección muy dura. Ellos no sabían que la mujer que había construido un imperio familiar desde cero no había desaparecido. Solo estaba durmiendo, y ahora, gracias a ellos, acababa de despertar. Quedé sola en la cocina. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el goteo rítmico del grifo que había prometido arreglar. El olor del costoso perfume de Sofía aún flotaba en el aire, una fragancia dulce y nauseabunda, como flores pudriéndose. Miré la taza de café negro en mi mano. Estaba fría, pero no la había bebido. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente corría a 1000 millas por hora. Arturo, vivo. Las palabras daban vueltas en mi cabeza, negándose a encajar. Arturo, mi esposo durante 45 años, lo había visto en esa cama de hotel, pálido y sin vida, después de su supuesto ataque al corazón en ese viaje de negocios. O, mejor dicho, no lo había visto. Ahora, la memoria regresaba con una claridad aterradora. Recuerdo el teléfono sonando en mitad de la noche. Era Mateo, mi hijo, no un médico o un oficial de policía. Su voz estaba extrañamente controlada, casi ensayada. «Mamá, tienes que ser fuerte. Es papá. Hubo un ataque al corazón. Masivo. No pudieron hacer nada. Yo me había derrumbado, claro. El mundo se había disuelto en un mar de dolor y confusión. Mateo y Sofía se hicieron cargo de todo. No te preocupes por nada, mamá», repetían como un mantra. «Estás en shock.
No puedes lidiar con esto. Nosotros nos encargamos, y yo, en mi estupidez, en mi dolor paralizante, les dejé. Lo más extraño fue la cremación. Fue tan rápida, es lo que papá hubiera querido, mamá, sin complicaciones. Él odiaba los funerales largos y tristes. Lo dijo 1000 veces. ¿Recuerdas? Yo no recordaba que Arturo hubiera dicho eso nunca. Arturo amaba ser el centro de atención. Le habría encantado un funeral donde cientos de personas lloraran por él. Pero yo estaba tan rota, tan perdida, que asentí. Confié en mi hijo, confié en la esposa de mi hijo. Ellos manejaron el transporte del cuerpo, o la supuesta urna. Firmaron los papeles. Organizaron un servicio conmemorativo en 2 días. Una urna cerrada, de bronce pulido, sobre una mesa cubierta de sus flores favoritas. Todo fue una actuación brillante. Y yo era la audiencia cautiva. Ahora, parada en mi cocina, con la imagen de su rostro en el teléfono de Sofía quemada en mi retina, todo cobraba un sentido monstruoso. La hipoteca. Esa palabra del mensaje de texto resonaba en mi cerebro. ¿Qué hipoteca? Esta casa había sido pagada en su totalidad hacía más de 20 años. Yo misma había hecho el último pago. Había celebrado con Arturo esa noche. Habíamos bebido champán en esta misma cocina, soñando con nuestra vejez juntos. Una vejez que él aparentemente había decidido pasar con una mujer 35 años más joven. La esposa de su propio hijo. Un fraude. Todo era un fraude. La muerte. El luto. La amabilidad de Sofía. El cuidado de Mateo. Era un plan largo, metódico, para despojarme de todo. Necesitaba pruebas. El mensaje en el teléfono era un comienzo, pero desaparecería tan pronto como Sofía lo viera. Necesitaba algo sólido, algo que no pudieran negar, y sabía exactamente dónde buscar. Mateo y Sofía vivían conmigo. O, como ellos lo veían, yo vivía con ellos en la casa que ya consideraban suya. Ocupaban el ala oeste de la casa, la antigua suite de invitados principal. Era casi un apartamento separado. Esperé. Observé el reloj. Mateo no volvería del trabajo hasta dentro de 3 horas. Sofía, después de su agotador chequeo semanal, siempre iba al gimnasio y luego a almorzar con sus amigas, donde sin duda se quejaba de su pobre y senil suegra. Tenía una ventana de al menos 2 horas. Subí las escaleras. Mis pasos no hicieron ruido en la gruesa alfombra. Cada movimiento era deliberado, metódico. La Elena temblorosa de hacía 1 hora se había ido. Esta era la Elena que había dirigido la contabilidad del negocio de Arturo durante 4 décadas. La mujer que podía encontrar un centavo perdido en un libro de cuentas de 1000 páginas. La puerta de su habitación estaba abierta, como siempre. La arrogancia, creyendo que yo nunca me atrevería a cruzar el umbral. Entré. El aire era diferente aquí, pesado con el perfume de ella y la colonia cara de él. El desorden estaba por todas partes, ropa cara tirada sobre las sillas, joyas de imitación mezcladas con piezas reales en su tocador. Fui directa a su vestidor. Era enorme. El lado de Sofía era una explosión de seda y cachemira, docenas de bolsos, filas y filas de zapatos. Comprado con mi dinero, con el dinero de Arturo. Aparté sus vestidos, el olor a perfume casi me ahoga. Busqué en el suelo, detrás de los estantes de zapatos. Nada. Luego miré la pared del fondo, detrás de una fila de abrigos de piel que nunca tenía ocasión de usar. Allí, un panel de madera que no encajaba del todo. Mis dedos, delgados por la edad pero firmes, encontraron el borde. Tiré. Se abrió para revelar una caja fuerte digital, negra y fría, incrustada en la pared. Una sonrisa amarga tocó mis labios. Por supuesto, el código. Necesitaba un código. Mi mente repasó las posibilidades. La arrogancia de ellos, su estupidez. No sería algo complicado. Sería algo sentimental para ellos. Algo que celebraran. Su cumpleaños. No. Su aniversario. No. Entonces me golpeó. El día que comenzó su nueva vida. El día que me sentenciaron a la mía. El aniversario de la muerte de Arturo. Mis dedos se movieron sobre el teclado numérico. 10,
23. El día en que mi mundo se acabó. Un pitido suave, la luz verde parpadeó. El pesado pestillo de la caja fuerte se retiró con un chasquido sordo. Contuve la respiración y abrí la puerta metálica. No había mucho dentro, solo unas pocas cosas, pero eran suficientes. En la parte superior había 2 pasaportes, nuevos y relucientes, con la cubierta azul oscuro de un país diferente. Los abrí. El primero era de Sofía, bajo el nombre de Silvia. La misma cara sonriente y falsa. El segundo. Mi corazón se detuvo. El nombre era de un extraño, pero la foto era de Arturo. Se veía mayor, canoso, con una barba corta que no le había visto en años. Pero era él. Sus ojos, su sonrisa arrogante. Estaba vivo. La prueba estaba allí, en mis manos temblorosas. Debajo de los pasaportes había una pila de extractos bancarios, no de un banco local, de una cuenta en las Islas Caimán. El nombre de la cuenta era un fideicomiso, el Fideicomiso Familiar Futuro. El saldo me hizo jadear. Cientos de miles, millones, dinero que habían estado desviando durante años. Mi dinero, y en el fondo de la caja, 2 cosas más. Una sola llave, oxidada y vieja, atada a una etiqueta de plástico desteñida con un número. 14. Y junto a ella, un pedazo de papel doblado. Lo abrí. Era una dirección, escrita a mano con la letra inclinada de Sofía. No era una dirección de la ciudad, era una dirección rural, en las montañas, a unas 3 horas de aquí, La Cabaña, kilómetro 47, camino del río. El sonido de un auto en la grava de la entrada me heló la sangre. Maldición. Sofía. Había vuelto temprano. El pánico, caliente y agudo, amenazó con ahogarme. Pero la rabia fría lo dominó. No me encontrarían aquí. Con una velocidad que no sabía que poseía, metí el papel con la dirección y la llave en el bolsillo de mi delantal. Eran pequeños. No notarían su falta de inmediato. Coloqué los pasaportes y los extractos bancarios exactamente como estaban. Cerré la puerta de la caja fuerte. La empujé con fuerza hasta que oí el clic del pestillo. Cerré el panel de madera. Alicé los abrigos de piel. Escuché la puerta principal abrirse, la voz de Sofía, y luego la voz de Mateo. Había vuelto temprano con ella. Mierda. No podía salir al pasillo. Me oirían. Me deslicé en el baño contiguo, un enorme espacio de mármol. Dejé la puerta entreabierta, una rendija. Me escondí detrás de un estante de toallas. Mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Escuché sus pasos en la alfombra. Luego sus voces en el dormitorio. No me gusta esto, Sofía, dijo Mateo. Su voz era un murmullo tenso. Mamá está actuando raro. Apenas me miró esta mañana cuando la llamaste. La risa de Sofía fue como el tintineo de un cristal roto. Está vieja y senil, mi amor. Probablemente se está resfriando o algo así. Deja de preocuparte por ella. ¿Tienes los papeles? Sí. Aquí mismo. Pero nada, Mateo. Solo asegúrate de que firme esos papeles de la hipoteca mañana. Arturo se está impacientando. Dijo que 5 años escondido es suficiente. Lo sé. Lo sé. Mañana. Forzaré su mano si es necesario. Le diré que el banco nos quitará la casa a todos si no firma. Mañana todo terminará. Sentí el sabor amargo de la bilis en mi garganta. Mi propio hijo, conspirando para robarme, para dejarme sin hogar. Y todo por un hombre que ya los había traicionado a ambos. Hubo silencio por un momento, luego el sonido de un beso, largo y repulsivo. Salieron de la habitación, riendo de algo que dijo Sofía. Esperé 5 minutos. 10. Hasta que estuve segura de que estaban abajo, en la cocina, probablemente bebiendo mi vino. Salí de su habitación, una fantasma en mi propia casa. Fui a mi estudio, cerré la puerta y puse el cerrojo. Saqué la llave y el papel arrugado del bolsillo de mi delantal. Los puse sobre mi escritorio. Tenían razón en una cosa. Mañana todo terminaría, pero no de la forma en que ellos pensaban. No dormí esa noche. Me senté en mi estudio, con la llave oxidada y el pedazo de papel arrugado sobre el escritorio de caoba.
Eran las únicas cosas reales en un mundo que se había disuelto en mentiras. Escuché los sonidos de la casa. Escuché a Mateo y Sofía reír abajo. El sonido agudo de la risa de ella. Un sonido que antes me parecía alegre y ahora sonaba como un cristal roto. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, susurrando y riendo entre ellos, cómplices en su traición. Entraron en su habitación y el silencio volvió a caer. Pero era un silencio pesado, lleno de susurros de lo que yo ahora sabía. Mi hijo, mi único hijo, estaba durmiendo en la habitación de al lado con la amante de su padre, y juntos planeaban despojarme de todo lo que tenía. Mi mente repasaba la frase que había escuchado. Arturo se está impacientando. Dijo que 5 años escondido es suficiente. 5 años. Durante 5 años, yo había sido la viuda doliente, marcando los aniversarios de su muerte con lágrimas y flores frescas en una tumba vacía. Y durante esos mismos 5 años, él había estado, ¿dónde? Escondido, vivo, esperando. Y ella, Sofía, había estado jugando a ser la nuera devota, visitándome, trayéndome comida, mientras me apuñalaba por la espalda cada día. Y Mateo, mi hijo, ¿cuándo se había unido a esto? ¿Cuánto tiempo había estado en el plan? Fue él quien falsificó el certificado de defunción. La conversación que escuché sugería que sí. Forzaré su mano si es necesario. Mi propio hijo, dispuesto a forzar mi mano. La rabia era tan fría y tan intensa que era lo único que me mantenía erguida en la silla. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Me vestí con ropa oscura y práctica, unos pantalones viejos de jardinería y una camisa sencilla. Me puse mis zapatos más cómodos. Cuando Mateo y Sofía bajaron a la cocina, yo ya estaba allí, fingiendo podar mis rosas en el jardín, con un sombrero de paja puesto. «Buenos días, mamá. Te levantaste temprano». La voz de Mateo estaba tensa. No me miró a los ojos. Estaba demasiado ocupado preparándose para su papel de hijo preocupado que tendría que forzar la mano de su madre. Sofía, a su lado, me dio una sonrisa brillante y falsa. «Te ves un poco pálida, Elena. ¿Estás segura de que te sientes bien para firmar esos papeles hoy?» «Ah, los papeles. La farsa de la hipoteca». Me volví lentamente, sosteniendo mis tijeras de podar. Las apreté en mi mano. «De hecho, no me siento muy bien. Creo que necesito aire fresco». El rostro de Mateo se ensombreció. El pánico apareció en sus ojos. «Pero mamá, los papeles del banco». El gerente dijo que era urgente. Lo miré, fingiendo una confusión senil que ahora se sentía como un arma poderosa. «Oh, querido, los bancos y sus urgencias siempre quieren dinero. Pero hoy, en el aniversario de la tumba de tu padre, no era el aniversario, ni siquiera estaba cerca, pero sabía que ellos no llevaban la cuenta de la misma manera que yo. Para ellos era un evento del pasado, un obstáculo superado. Para mí era un punto de referencia falso que ahora podía usar». Los ojos de Mateo se abrieron. La culpa, o al menos la apariencia de ella, cruzó su rostro. Sofía lo disimuló mejor, pero sus labios se apretaron. «Oh, mamá. Por supuesto, no me di cuenta de la fecha. Mentí sin esfuerzo. Siento que necesito ir. Necesito hablar con él. Quizás pase el día allí. Dejaré flores». Era la excusa perfecta. La viuda devota, demasiado afligida para ocuparse de asuntos mundanos como las hipotecas. «Claro, mamá. Entendemos», dijo Mateo, claramente aliviado de posponer la confrontación. «Ve, tómate tu tiempo. Los papeles pueden esperar un día más». Sofía me observaba con ojos penetrantes. Ella era más inteligente que él. Ella sospechaba de cualquier cosa que no encajara en su plan. Pero, ¿qué podía decir? No podía impedirme visitar la tumba de mi marido muerto. «Gracias, queridos. Son tan comprensivos». Tomé mi viejo bolso, el que usaba para ir al mercado. Pero antes de salir, fui a mi estudio. Guardé la llave oxidada, la dirección arrugada, una botella de agua y algo más. Una pequeña cámara espía que había comprado hacía meses, pensando que la usaría para ver qué pájaros visitaban el jardín. Era del tamaño de un terrón de azúcar y estaba disfrazada de ambientador. La había cargado completamente durante la noche. Bajé las escaleras,
Pasé junto a ellos en la cocina, donde ya estaban susurrando de nuevo, probablemente aliviados por el retraso. Salía la brillante luz del sol. En lugar de girar a la derecha hacia el cementerio, giré a la izquierda y me dirigí a la autopista. El viaje duró 3 horas. 3 horas en las que mi mente era un hervidero de imágenes y traiciones. Cada kilómetro que me alejaba de mi casa, me sentía más ligera, más dura. La Elena que había vivido allí, la viuda triste y solitaria, estaba muriendo con cada revolución del motor. La dirección me llevó por caminos que nunca había tomado, subiendo por las montañas, por caminos de tierra que amenazaban con destrozar mi viejo auto. Finalmente, llegué a un camino de grava casi invisible, marcado solo por un poste de madera con el número 14 descolorido. Conduje lentamente. Mi corazón ahora sí latía con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. Y entonces la vi. La cabaña era exactamente como la había imaginado. Pequeña, aislada, escondida entre pinos altos. Parecía descuidada a primera vista, pero al acercarme, vi los detalles. Las macetas en el porche no estaban muertas. Alguien las había regado recientemente. No había telarañas en las ventanas. Estacioné mi auto detrás de un grupo de árboles, fuera de la vista del camino. Caminé hacia el porche. El silencio era total, roto solo por el viento entre los árboles. Saqué la llave oxidada. Mis manos estaban firmes. La deslicé en la cerradura. Encajaba perfectamente. Giré la llave. El pestillo se abrió con un fuerte clic que resonó en el silencio. Empujé la puerta. Se abrió con un chirrido. El aire en el interior estaba viciado, como si no se hubiera ventilado en días, pero no estaba abandonado. Había una capa de polvo en las mesas, pero alguien había caminado sobre ella. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Había una pequeña sala de estar, una cocina diminuta y un pasillo que conducía a un dormitorio. Fui primero a la cocina. Había platos en el escurridor, limpios. Abrí el refrigerador. Estaba casi vacío, solo condimentos, cerveza y una botella de agua. Pero estaba funcionando. Fui al bote de basura debajo del fregadero. Lo saqué. No estaba lleno, pero había basura reciente. Restos de comida para llevar. Y entonces los vi. En el fondo, debajo de una servilleta manchada, había varios frascos de medicinas, de color naranja brillante. Los saqué. Mis manos ahora sí temblaban, pero de rabia. La etiqueta era clara. El nombre del paciente no era Arturo, era un nombre falso. Pero el nombre del medicamento, lo reconocí. Eran las mismas pastillas para el corazón que Arturo había estado tomando durante los últimos 10 años de su vida. Las que yo le compraba en la farmacia cada mes. Así que no solo estaba vivo, seguía necesitando sus medicinas. Seguía siendo el mismo hombre enfermo que había fingido morir. Dejé los frascos sobre el mostrador. Caminé hacia el dormitorio. El aire aquí era diferente, más pesado. Olía a algo familiar. La cama estaba deshecha. Sábanas oscuras, revueltas, como si alguien se hubiera levantado deprisa. En la silla del rincón había ropa de hombre tirada. Me acerqué. Tomé una camisa. Era de algodón azul. La olí. El olor me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era él. Era su loción. La misma loción de sándalo que había usado durante 30 años. La que yo le regalaba cada Navidad. El olor de mi matrimonio. El olor de la traición. Quise gritar. Quise quemar la cabaña hasta los cimientos. Pero la calma glacial regresó. Más fría que antes. Esta era la fase de ejecución. Mis manos dejaron de temblar. Me volví metódica. Sobre la mesita de noche, junto a la cama revuelta, había un marco de fotos, boca abajo. Lo levanté. La foto era reciente. Lo sabía por los colores brillantes del teléfono que la había tomado. Era Sofía. Estaba en un pequeño bikini, riendo a carcajadas, con la cabeza echada hacia atrás. Sus brazos estaban alrededor del cuello de un hombre. El hombre era Arturo. Se veía mayor. El cabello que recordaba como sal y pimienta era ahora casi completamente blanco. Tenía la barba que había visto en la foto del pasaporte falso, y su rostro estaba más arrugado, más curtido por el sol.
Pero era él, vivo, radiante de salud, aparte de las pastillas en la basura. Besaba a Sofía en la mejilla, su nuera, la esposa de su hijo. Miré esa foto durante un minuto entero. Quemé la imagen en mi memoria. La sonrisa de él, la alegría extasiada de ella, la traición absoluta. Coloqué la foto exactamente como la había encontrado, boca abajo. Saqué la cámara espía de mi bolsillo. El ambientador falso. Era perfecto. Fui al salón y lo coloqué en un estante alto, escondido entre un par de libros viejos. Tenía una vista clara de la puerta principal y de la mayor parte de la sala de estar. Encendí la pequeña luz. La sincronicé con mi teléfono. La señal era débil, pero funcionaba. Revisé la cabaña una vez más. No toqué nada más. No dejé rastro. Salí, cerré la puerta con llave y la dejé exactamente como la había encontrado. Caminé de regreso a mi auto, escondida entre los árboles. Me senté detrás del volante, pero no arranqué el motor. Miré la cabaña, su nido de amor secreto. El lugar donde mi esposo muerto había estado viviendo con la esposa de mi hijo. Ellos vendrían aquí. El mensaje de Sofía lo decía. Esta noche, mismo lugar. Y yo estaría observando. Regresé a casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. El cielo estaba teñido de un naranja y un púrpura enfermizos, colores de un hematoma. Estacioné mi viejo auto en el garaje, sintiendo que cada movimiento era deliberado. Me quedé sentada un momento en el silencio del motor apagado. Luego, con un suspiro profundo, me puse la máscara de la viuda afligida. Era hora de mi actuación. Cuando entré en la casa por la puerta de la cocina, ellos ya estaban allí, esperándome en la sala de estar como dos arañas en el centro de su tela. La televisión estaba apagada. El silencio era expectante. «Mamá, ¿dónde estabas?» La voz de Mateo estaba cargada de una falsa preocupación que me dio náuseas. Estábamos tan preocupados. Sofía se levantó de un salto del sofá y corrió hacia mí, su rostro una máscara de compasión plástica. «Elena, querida, estás pálida como un fantasma. Pasaste todo el día allí, en el frío. Debes estar helada». Su mano fría rozó mi brazo. Instintivamente, me aparté, pero lo disfracé como un gesto de agotamiento, un temblor de debilidad. Estoy bien». Mi voz salió ronca, un susurro que sonaba convincentemente roto. Fue un día largo. Solo estoy cansada. Mateo se acercó, sus ojos codiciosos fijos en mí. Podía ver la impaciencia luchando contra su fachada de hijo devoto. «Mamá, sobre esos papeles del banco que mencioné, Mateo, por el amor de Dios, no ahora». Sofía lo interrumpió, dándole una bofetada verbal que fue claramente para mi beneficio. «¿No ves que está agotada? Los papeles pueden esperar hasta mañana». «Pobre Elena, mírate. Sube a tu habitación. Te prepararé un té de manzanilla y te lo llevaré». Mi té. El té en el que planeaban poner una sobredosis de mis propias pastillas. La bilis subió por mi garganta. «No, querida», logré decir, forzando una sonrisa temblorosa. «Eres tan amable. Pero solo quiero dormir. No tengo apetito. Estar en el cementerio me quitó todo. Hablaremos mañana. Lo prometo». Subí las escaleras. Cada paso era una actuación. Me moví lentamente, mis hombros encorvados, mi mano en el barandal como si necesitara apoyo. Sentí sus dos pares de ojos fijos en mi espalda, como dos buitres observando a su presa moribunda. No se dieron cuenta de que la presa estaba observando de vuelta. Entré en mi habitación, cerré la puerta, y por primera vez en los 5 años que habían vivido bajo mi techo, giré el viejo cerrojo de latón. El sonido del metal deslizándose en su lugar fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. La trampa estaba cerrada. Ahora, yo estaba a salvo en mi lado y ellos estaban atrapados en el suyo. No encendí la luz. Mi habitación quedó en la penumbra. Me senté en mi viejo sillón de lectura, no para leer, sino para esperar. Miré la puerta, inmóvil. Las horas se arrastraron. Escuché los sonidos de la casa, sus voces, ahora susurros agudos y conspiradores desde la sala de estar. El tintineo de las copas de vino. Estaban celebrando mi inminente ruina.
Más tarde, el sonido de la televisión, demasiado alto, una comedia. Escuché sus risas, fuertes y falsas. A las 10, los escuché subir las escaleras. Se detuvieron fuera de mi puerta. Escuché a Sofía susurrar algo, y a Mateo reírse, cómplices, planeando el asesinato de su madre, riéndose fuera de mi puerta. Entraron en su habitación. La casa por fin cayó en un silencio denso y pesado. Esperé. 1 hora. 2. A la medianoche, la casa estaba sumida en esa quietud profunda que precede a la muerte. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi delantal. La batería estaba al 90%. Mis manos no temblaban. Estaban firmes como el hielo. Abrí la aplicación de la cámara espía. La pantalla parpadeó. Y luego cobró vida. La sala de estar de la cabaña estaba oscura, iluminada solo por una pequeña lámpara de mesa que yo no había encendido, proyectando sombras largas y feas. Alguien ya estaba allí. Era Sofía. Estaba caminando de un lado a otro frente a la chimenea apagada. Se había cambiado de ropa. Ya no llevaba el atuendo de nuera devota, sino unos jeans ajustados y una chaqueta de cuero barata que nunca le había visto. Se veía vulgar. Miró su reloj, su rostro contraído por la impaciencia. Esperé con ella, mi corazón latiendo con un ritmo frío y constante. 10 minutos después, la puerta de la cabaña se abrió, y él entró. Era Arturo. No era un fantasma. Era carne y hueso. Se veía demacrado, más viejo de lo que recordaba, con la barba canosa y descuidada que había visto en la foto del pasaporte. Pero estaba allí, vivo, respirando, moviéndose. Llevaba una chaqueta pesada. Sofía se giró bruscamente. ¿Dónde estabas? Llevo media hora esperando en este congelador. Su voz no era la dulce melodía que usaba conmigo. Era aguda, irritada. Había un control en la carretera de la montaña. Tuve que dar un rodeo. La voz de Arturo, exactamente como la recordaba. Profunda, autoritaria, y ahora, increíblemente venenosa. No te quejes. Trajiste los papeles. No. La respuesta de Sofía fue seca. Se acercó a él, poniendo sus manos en el pecho de él, no con afecto, sino con posesión. Él la agarró y la besó. Fue un beso feo. No fue romántico. Fue un beso de pura codicia, desesperado y casi violento. Observé con una náusea helada. Mi corazón no se rompió. Era piedra. No se puede romper la piedra. Él la apartó. ¿Qué quieres decir con que no? Hice todo este riesgo para nada. Relájate, mi amor. Ella se rió, un sonido agudo y feo. La vieja bruja tuvo un colapso. Se pasó todo el día en tu tumba vacía, llorando como una estúpida. Arturo soltó una carcajada, un sonido seco y cruel, patético. Siempre fue una llorona sentimental. Ella dijo que estaba demasiado afligida para firmar nada hoy. Dijo que lo haría mañana. Mateo casi se orina de pánico. «Ese inútil», gruñó Arturo. «Te juro, Sofía, lo único para lo que ha servido ese cobarde fue para falsificar el certificado de defunción que le conseguí, e incluso entonces tuve que guiarlo por teléfono, palabra por palabra, para que el forense corrupto que tenía en el bolsillo lo aceptara. 5 años. 5 años escondiéndome en este maldito agujero como una rata. Shh. Ya casi termina, mi amor». Sofía le acarició el rostro. «Mañana, esa vieja tonta firmará esos papeles de la hipoteca. Le hicimos creer que es un préstamo para salvar a Mateo de una enorme deuda de juego. Ella es tan estúpidamente predecible, siempre salvando a su fracasado hijo. Una hipoteca sobre una casa que está pagada», dijo Arturo. Su sonrisa era fea. «Es brillante. El banco, mi contacto allí, la ejecutará en 30 días. Tu amigo en el banco la comprará en la subasta por centavos. Y nosotros estaremos en las Islas Caimán, bebiendo de cocos. ¿Y Mateo?», preguntó Sofía. «Él tendrá su parte y desaparecerá». Nunca entendí por qué insististe en involucrarlo tanto. Arturo se encogió de hombros. Era necesario. Él era la carnada. Era mi hijo afligido. Sin su actuación de niño roto, la vieja Elena habría sospechado de la cremación inmediata desde el primer día. Además, la idea fue suya.
Después de todo, desde que te conoció. Sofía sonrió. Una sonrisa lenta y satisfecha. 10 años, mi amor. 10 años desde que te vi en esa estúpida fiesta de caridad y supe que eras el hombre que quería. Engañar a tu hijo tonto para entrar en la familia fue la parte más fácil. Estaba tan desesperado por una cara bonita que no fuera su madre. Arturo la agarró de nuevo. Y ahora estamos a un día de distancia. Un día más. Pero, ¿y si no firma? ¿Y si la vieja bruja, en su estúpida pena, decide de repente no ayudar a su hijo fracasado? Ah. El rostro de Sofía se endureció. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión fría y calculadora que helaba la sangre. Se apartó de él y caminó hacia su bolso. Bueno, para eso es el plan B. Plan B. Sofía sacó un pequeño frasco de plástico de su bolso. Lo reconocí de inmediato. Era mi frasco de pastillas para la presión arterial. Mateo fue a la farmacia por su pobre madre enferma esta semana. Conseguí sus pastillas. Son muy fuertes. Arturo la observaba, sus ojos brillando. Es tan simple, continuó Sofía. Su voz era un susurro práctico y venenoso. Unas pocas extra en su té de manzanilla de la noche. Ella se dormirá. Y con su edad, su historial médico y su corazón roto por el aniversario de tu muerte, parecerá otra viuda triste que simplemente se rindió. Nadie, ni un solo médico, sospechará nada. Mi hijo estaba planeando asesinarme. Arturo se quedó mirándola durante un largo momento. Luego, una sonrisa lenta y horrible se dibujó en su rostro. Eres despiadada. Soy práctica, respondió ella. Y te he esperado 10 años. No voy a dejar que una vieja senil y estúpida se interponga en nuestro camino ahora. Arturo se rió. Una risa profunda y resonante que solía hacerme sentir segura. Ahora, sonaba como el demonio celebrando en el infierno. Siempre supe que eras la inteligente de la familia. Ven aquí. La atrajo para otro beso, uno que celebraba mi muerte planeada. Observé cómo se servían un trago de una botella de whisky barato. Observé cómo brindaban. Apagué el teléfono. La pantalla se volvió negra. Y en la oscuridad del cristal, vi mi propio reflejo. Los ojos que me devolvían la mirada no eran los de Elena, la viuda. No eran los de Elena, la madre. Eran los ojos de alguien que había muerto esa noche y había vuelto a nacer. Pero esta vez, como algo frío, duro e implacable, no había pánico, no había lágrimas, solo una claridad absoluta. Metódicamente, guardé el archivo de video. Hice una copia de seguridad. La subí a un servicio en la nube seguro con una contraseña que solo yo conocería. Y luego hice otra copia en un disco duro que guardé en el fondo de mi caja de seguridad, detrás de las joyas sin valor que Arturo me había regalado. El as estaba seguro, la trampa estaba lista. Ellos tenían su plan B. Me recosté en el sillón, en la oscuridad, y comencé a formular el mío. No dormí. No pude. Pero no fue el tipo de vigilia febril y llena de dolor que había experimentado durante los últimos 5 años. Esta fue una vigilia fría, metódica y llena de propósito. Me quedé sentada en mi sillón, en la oscuridad, con el cerrojo echado en la puerta, mientras la grabación de la cabaña se reproducía en bucle en mi cabeza. El plan B. Mi hijo, Mateo, y mi nuera, Sofía, planeaban asesinarme con mis propias pastillas para la presión arterial. Y mi esposo, Arturo, el hombre que yo había llorado, lo había aprobado con una sonrisa. Cuando los primeros rayos grises del amanecer se filtraron por mis cortinas, yo ya me había lavado la cara y me había puesto mi bata de seda más vieja, la que tenía un pequeño desgarro en el hombro. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos hundidos por el insomnio. Perfecta. Deslicé el cerrojo y abrí mi puerta. El silencio de la mañana fue mi cómplice. Bajé las escaleras lentamente, apoyándome en el barandal más de lo necesario, asegurándome de que mis pies se arrastraran un poco sobre los escalones de madera. Ellos ya estaban en la cocina. El olor a café fuerte llenaba el aire. Mateo estaba de pie junto a la isla de la cocina, con el ceño fruncido mientras miraba su teléfono. Sofía estaba en la estufa, tarareando una melodía alegre,
como si no hubiera estado conspirando un asesinato unas horas antes. Dejé escapar un pequeño gemido al entrar en la habitación, lo suficientemente alto como para que ambos se giraran. Sus cabezas se levantaron de golpe. Vi el destello de impaciencia en los ojos de Mateo, seguido rápidamente por su máscara de falsa preocupación. «Mamá, estás despierta, estás pálida. Te traje el té a tu habitación». Sofía se giró. Su rostro era una obra maestra de compasión hipócrita. «Elena, querida, no deberías estar de pie. Siéntate. Siéntate. Te ves terrible». Me dejé guiar hasta una silla, fingiendo que mis rodillas temblaban. No pude dormir. Mi voz era un susurro papiráceo. Toda la noche. Seguía pensando. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada rápida sobre mi cabeza. Era la mirada de dos lobos que ven que su presa finalmente ha caído. «¿Pensando en qué, mamá?», preguntó Mateo. Su voz era suave, como la de un domador de leones acercándose a un animal herido. «En todo. En tu padre. En la casa. En ti». «Mateo». Puse mi mano sobre la suya. Su piel estaba cálida, la mía estaba helada. He estado tan ciega, tan egoísta en mi dolor. Ayer, en el cementerio, me di cuenta. Sofía se acercó, sus ojos brillantes de codicia. «¿Te diste cuenta de qué, Elena? Que tienen razón, que he sido una carga, que ya no puedo manejar estas cosas. Esta casa, las finanzas, es demasiado para una anciana». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Eran lágrimas de rabia, pero parecían de desesperación. Eran las mejores lágrimas que había llorado en mi vida. «Ustedes han sido tan pacientes conmigo. Y yo solo he sido un estorbo». «No, mamá, no digas eso», dijo Mateo, aunque su cuerpo prácticamente vibraba de anticipación. «Es verdad, y quiero que dejen de preocuparse. Quiero que tú, Mateo, estés seguro, que estés feliz». Respiré hondo, un suspiro tembloroso y entrecortado. «Traigan esos papeles de la hipoteca». El silencio en la cocina fue absoluto. Incluso el zumbido del refrigerador pareció detenerse. «¿Qué dijiste, mamá?», preguntó Mateo, como si no se atreviera a creer lo que oía. «Los papeles, los del banco, los que te preocupaban tanto, los firmaré». Una sonrisa brillante, genuina y horrible, estalló en el rostro de Sofía. Se tapó la boca con la mano, fingiendo conmoción. «Oh, Elena, ¿estás segura?». «Sí, quiero hacer esto. Quiero que mi hijo esté a salvo. Si este préstamo, esta hipoteca, si es lo que se necesita para arreglar tus problemas, Mateo, entonces lo haré». Mateo exhaló, un sonido de alivio tan profundo que fue casi un gemido. «Mamá, no sabes lo que esto significa. Has salvado todo». Se inclinó y me abrazó. Tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para no encogerme por el contacto de mi futuro asesino. Su abrazo se sintió como el de una serpiente. «Voy por ellos», dijo él, separándose bruscamente, sus ojos brillando de codicia. «Están en el estudio». Mientras él salía corriendo de la cocina, Sofía me sirvió una taza de café, sus manos temblando ligeramente por su propia emoción. «Estás haciendo lo correcto, Elena, lo correcto para la familia». Ella me guiñó un ojo, como si fuéramos cómplices. La ironía era tan espesa que casi me ahogo con ella. Mateo regresó, sosteniendo una pila de documentos y un bolígrafo como si fueran un bebé recién nacido. Extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. «Aquí están, mamá. Solo necesitas firmar aquí y aquí». Estaba a punto de tomar el bolígrafo. Mi mano se detuvo a medio camino. «Esperen». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sonrisa de Sofía se congeló. El rostro de Mateo se nubló. «¿Qué pasa, mamá?». «Es muy simple». Levanté la vista, fingiendo una confusión total. «Es que es tanto dinero, tantos papeles. Y Arturo, él siempre me dijo que nunca firmara nada sin que el señor Ramírez lo leyera primero». «El señor Ramírez». Sofía escupió el nombre. «Pero él es solo nuestro viejo abogado de familia. Está semi-retirado. Esto es solo un trámite bancario, Elena. No necesitamos molestarlo». Mateo asintió vigorosamente. «Sofía tiene razón, mamá. El gerente del banco necesita esto de vuelta hoy.
Si llamamos a Ramírez, podría tardar días. Y yo no puedo esperar días. El pánico en su voz era real ahora. Era delicioso. Puse mi mano en mi pecho, fingiendo un dolor sordo. Oh, querido. Pero es que no entendería los papeles. Y el señor Ramírez siempre ha sido tan bueno con nosotros. Yo me sentiría mucho más cómoda si él solo estuviera aquí, como testigo, para asegurarse de que esta vieja tonta no está regalando la casa. Me reí, un sonido agudo y nervioso. «Mamá, eso es ridículo», dijo Mateo, su frustración rompiendo su fachada. «No es necesario molestar a Ramírez. Solo firma». Puse mi mano temblorosa sobre los papeles y comencé a empujarlos lejos de mí. «No, no puedo. Lo siento, Mateo. Mi corazón, no puedo. Sin el señor Ramírez aquí, no puedo firmar. Arturo me lo haría prometer». «Arturo está muerto», gritó Mateo, y luego se congeló, dándose cuenta de su error. El rostro de Sofía era una máscara de furia. Pude verla recalcular. Pude verla sopesar los riesgos. Un abogado viejo y senil contra el riesgo de que yo me negara por completo. «Cariño», dijo ella, poniendo una mano en el brazo de Mateo, su voz peligrosamente suave. «Está bien. Si tu madre se siente más cómoda con ese viejo dinosaurio aquí, que así sea. Llama a Ramírez. Dile que venga de inmediato». Mateo la miró, furioso. «Pero, Sofía, hazlo», dijo ella con los dientes apretados. «Queremos que mamá se sienta segura. ¿Verdad, Elena?». Asentí, mis ojos llorosos llenos de gratitud falsa. «Oh, gracias, querida. Eres tan comprensiva». Mateo sacó su teléfono, bufando de rabia, y salió al pasillo para hacer la llamada. Sofía me sonrió, pero sus ojos eran 2 pedazos de hielo. «¿Ves? Todo se arreglará». Mientras ella me daba palmaditas en la mano, mi monólogo interno era claro como el cristal. «La trampa está puesta, malditos». Esperé a que se fueran al trabajo. Sin duda, para ir a su propio banco a preparar la transferencia del dinero que pensaban que estaban a punto de robar. Tan pronto como su auto desapareció por el camino, corrí a mi estudio. Cerré la puerta. Saqué mi propio teléfono. Mi primer llamada fue a mi abogado privado, Raúl. Un hombre joven y brillante que había manejado mis inversiones personales en secreto durante el último año. «Raúl, soy Elena. Ha llegado el momento. Necesito que estés aquí a las 10 en punto. Trae los documentos que preparamos, el poder notarial, todo. Y trae a tu mejor notario. Sí, va a ser exactamente como lo planeamos». Colgué. Mi segunda llamada fue a un número que no había marcado en 20 años. La voz que respondió fue grave y cansada. «Detective Morales». «Javier». «Habla Elena Thompson». Hubo un silencio en la línea. «Elena, Dios mío. Han pasado». «Sí, ha pasado mucho tiempo. Javier, necesito ese favor. El que me debes desde lo de mi padre en el 87. El silencio fue más pesado esta vez. «Lo que sea, Elena. Lo sabes. Necesito que estés en mi casa a las 10 en punto. Necesito que te hagas pasar por un abogado llamado Ramírez. Y necesito que traigas a 2 de tus mejores hombres, que no parezcan policías. Ropa de civil, como asistentes legales. Elena, ¿en qué diablos estás metida?» «Estoy metida en la justicia, Javier. Tengo una rata en mi casa». «No, rectifico. Tengo 3. Y tengo la grabación para probarlo». Colgué el teléfono. Fui a mi armario. Saqué mi mejor traje, el de seda negra. Planché cualquier arruga invisible. La vieja bruja estaba lista para presidir el tribunal. A las 9:55 de la mañana, yo estaba lista. Había elegido mi traje de seda negro, el que usaba para las reuniones importantes del Consejo de Administración cuando Arturo todavía fingía que mis opiniones importaban. Me senté en la cabecera de la gran mesa del comedor, una taza de té intacta enfriándose frente a mí. Mateo y Sofía entraron y salieron de la habitación. Su energía era un zumbido repulsivo de codicia y anticipación. No podían quedarse quietos. Pusieron tazas de café para los invitados, platos de galletas que yo había horneado hacía 2 días. Estaban actuando como anfitriones perfectos para su propia coronación. Sofía me miró.
Su sonrisa era tan brillante que dolía. Nerviosa, Elena, no te preocupes. El señor Ramírez es muy amable. Todo esto será rápido e indoloro. Sonreí, una sonrisa pequeña y frágil. Oh, no, querida, no estoy nerviosa en absoluto. Solo aliviada de que todo esto termine. Exactamente a las 10 de la mañana. Sonó el timbre. El corazón de Mateo dio un salto visible en su pecho. Corrió a abrir la puerta, con Sofía pisándole los talones, ambos ansiosos por recibir al hombre que legitimaría su robo. Señor Ramírez, qué bueno que pudo venir tan rápido. Gracias por... La voz de Sofía se apagó. Abrí la puerta yo misma, ya que ellos parecían haberse quedado sin palabras en el vestíbulo. Vi al detective Javier Morales de pie en mi porche. Era un hombre alto e imponente, con un rostro curtido por 30 años de ver lo peor de la humanidad. No se parecía en nada al frágil y encorvado señor Ramírez, que tenía 80 años. Detrás de Morales estaban 3 personas. Reconocí a mi abogado privado, Raúl, joven, alerta y sosteniendo un maletín de cuero. Junto a él había 2 hombres, un hombre y una mujer, ambos con trajes sencillos y aspecto aburrido, como asistentes legales. Eran los oficiales Rivera y Soto. Detective Morales, dije, mi voz clara y fuerte, sin rastro de la debilidad de la mañana. Gracias por venir con tanta prontitud. La cabeza de Mateo giró hacia mí. Su rostro era una máscara de absoluta confusión. Sofía estaba pálida como el papel. Detective, mamá, ¿qué es esto? ¿Quién es esta gente? Sofía me miró. Sus ojos de repente se entrecerraron. La serpiente dentro de ella finalmente dándose cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Tú. Su voz era un siseo. ¿Qué hiciste? El detective Morales entró en la casa, sus ojos grises y fríos escaneando la habitación. Señora Thompson, un placer. Y usted debe ser el señor Mateo Thompson. Y la señora Sofía Thompson. Usted no es Ramírez, dijo Mateo, su voz aguda por el pánico. No lo soy, dijo Morales, acercándose a la mesa del comedor. Pero estoy muy interesado en estos papeles. Raúl, mi abogado, y los 2 oficiales entraron y se posicionaron tranquilamente. Rivera se quedó junto a la puerta principal, bloqueando la única salida. Soto se movió hacia el otro lado de la sala de estar. La trampa estaba cerrada. Tomen asiento, por favor, dije, indicando las sillas. Mateo, Sofía, ¿por qué no le sirven a nuestros invitados un poco de ese café que prepararon? Se quedaron congelados. 2 estatuas de culpa. ¿Qué está pasando, mamá?, exigió Mateo, tratando de sonar indignado, pero solo sonaba aterrorizado. Es una reunión de firma, querido, dijo Raúl, mi abogado, abriendo su propio maletín. Pero creo que estamos usando los documentos equivocados. Mateo miró la pila de papeles fraudulentos de la hipoteca sobre la mesa, luego a los hombres que bloqueaban su escape. Sofía, sin embargo, me miraba a mí. Su rostro ya no era de confusión, era de pura rabia. La vieja bruja, susurró. Tomé el bolígrafo que Mateo había puesto sobre los papeles. Lo hice girar entre mis dedos, antes de firmar nada. Dije, mi voz resonando en el silencio mortal de la habitación. Tengo una pequeña pregunta. Solo para aclarar un detalle logístico. Levanté la vista y clavé mis ojos directamente en Sofía. Su fachada se estaba desmoronando, revelando el terror y el odio que había debajo. Sofía, querida, ¿cómo está mi esposo, Arturo? El color desapareció por completo del rostro de Sofía. Jadeó, un sonido feo y ahogado. Mateo solo me miraba como si me hubiera vuelto completamente loca. Mamá, ¿de qué diablos estás hablando? Papá está muerto. Ignoré a mi hijo. Mis ojos no se apartaron de ella. Te lo pregunto a ti, Sofía. Lo viste anoche, ¿verdad? En la cabaña. Disfrutó del whisky barato que le llevaste. Parecía impaciente. Impaciente por recibir todo este dinero. Vi sus manos temblar. Vio la foto en la mesita de noche en su mente. Vio la cámara espía que no había visto. Estás loca, dijo Mateo, su voz temblando. Estás completamente senil. Sofía, llama a un médico ahora mismo. Necesita ser internada. Me reí.
Fue un sonido frío y agudo que no reconocí como mío. Oh, no, Mateo. Mi mente nunca ha estado más clara. De hecho, tengo una pregunta para ti también. Giré mi cabeza lentamente y miré al niño que había criado, al monstruo que había amamantado. Dime, Mateo, ¿fue muy difícil falsificar el certificado de defunción de tu propio padre? ¿Tuviste que practicar mucho su firma? ¿O te temblaba la mano la primera vez que condenaste a tu madre? El rostro de Mateo se volvió blanco como la tiza. El entendimiento lo golpeó como un tren. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba atrapado. Su instinto de cobarde se apoderó de él. No me atacó a mí, no atacó a Sofía. Se lanzó hacia la puerta principal. Sofía, corre. El oficial Rivera ni siquiera parpadeó. Dio un paso lateral, bloqueando a Mateo, lo agarró por el cuello de su camisa cara y lo estrelló contra la pared. La cabeza de Mateo golpeó el yeso con un sonido sordo y húmedo. Sofía gritó. Un chillido agudo de animal. No pueden hacernos esto. Detective Morales, policía de la ciudad, dijo Morales, sacando sus esposas. Y estos son los oficiales Rivera y Soto. Mateo Thompson y Sofía Thompson están bajo arresto por conspiración para cometer fraude. No pueden probarnos nada, gritó Sofía, retrocediendo. Es la palabra de una vieja loca contra la nuestra. No tienen absolutamente ninguna prueba. Se detuvo. Sus ojos calculadores se movieron de un lado a otro. Llamaré a nuestro abogado. Esto es acoso. Pobre y estúpida Sofía. Tan arrogante. Tan segura de su propia inteligencia. Oh, pero querida. Ahí es donde te equivocas. Dije con calma. Levanté el control remoto de la gran televisión inteligente que colgaba de la pared de la sala de estar. La que ellos habían insistido en comprar con mi dinero porque el entretenimiento es importante, Elena. Siempre pensé que esta televisión era demasiado grande. Dije, apuntando el control remoto. Pero hoy es perfecta para la ocasión. Apreté el botón de play. La pantalla cobró vida. El sonido llenó la habitación. Era la grabación granulada de la cámara espía. Vimos la sala de estar de la cabaña. Vimos a Sofía caminar de un lado a otro. Vimos a Arturo entrar. Vimos el beso. Escuché a Mateo ahogar un gemido, viendo a su esposa besando a su padre vivo. Escuchamos la conversación. Ese inútil, lo único que hizo bien, fue falsificar mi certificado de defunción. La vieja bruja se sintió mal. Se pasó todo el día en el cementerio llorando por ti. Y si la vieja no firma, y entonces llegó el momento cumbre. La voz de Sofía, clara como una campana en la habitación silenciosa. Entonces pasamos al plan B. Mateo consiguió sus pastillas para la presión arterial. Unas pocas extra en su té de la noche. Parecerá otra viuda con el corazón roto. La habitación quedó en un silencio absoluto. Roto solo por la voz grabada de mi esposo. Siempre supe que eras la inteligente de la familia. Apreté el botón de stop. La pantalla se volvió negra. Sofía me miró. Su rostro era una máscara de incredulidad y odio puro. Dejó escapar un sonido, un gemido gutural de derrota total, y sus rodillas cedieron. Se desplomó en el suelo, sollozando histéricamente. Mateo solo miraba la pantalla negra. Las lágrimas de un cobarde corrían por su rostro pálido. El detective Morales guardó su teléfono, ya que había estado grabando sus reacciones. Añadan conspiración para cometer asesinato a la lista, dijo Morales. Su voz era hielo puro. Se acercó a Sofía. La levantó bruscamente del suelo y le puso las esposas. Tienen derecho a guardar silencio. Les aconsejo que lo usen. El oficial Rivera leía a Mateo sus derechos mientras le ponía las manos detrás de la espalda. Mientras se los llevaban, gritando y llorando, mi abogado Raúl se acercó a mí con sus propios papeles. Elena, dijo suavemente, aquí está el poder notarial que transfiere todos los activos de la cuenta familiar a su fideicomiso personal. Y aquí está la orden para congelar la cuenta offshore que encontramos. Tomé el bolígrafo, el mismo que ellos habían querido que usara para mi ruina. Mi mano estaba perfectamente firme. Firmé mi nombre, claro y fuerte, en la línea de puntos. Parte 7/8. Mientras los oficiales sacaban a un Mateo sollozante y a una Sofía que gritaba maldiciones de mi comedor,
El detective Morales me miró. Sus ojos, cansados por décadas de ver lo peor de la humanidad, tenían una chispa de respeto que no había visto antes. «Tenemos que ir a la cabaña. Ahora», dijo él. Su voz era grave. «Arturo Thompson es un fantasma, pero uno muy real». Asentí. Mi calma glacial seguía perfectamente intacta. «Por supuesto, detective. Yo conduciré. Conozco el camino». Raúl, mi abogado, se quedó en la casa. Él tenía su propio trabajo que hacer. Empezar el proceso legal para congelar cada centavo que tuvieran, cada cuenta, cada activo. Yo, mientras tanto, me subí a mi viejo auto. Seguí al vehículo sin identificación de Morales por la carretera, subiendo hacia las montañas. El viaje de 3 horas que había hecho sola esa misma mañana, en la agonía de la incertidumbre, ahora lo hacía como la arquitecta de la justicia. La rabia fría era mi combustible. Cuando llegamos al camino de tierra, le indiqué a Morales que apagara las luces. Condujimos los últimos kilómetros en la oscuridad, solo con la luz de la luna filtrándose entre los pinos. Nos acercamos a la cabaña en silencio. Estaba allí, una pequeña mancha oscura contra la noche, con un hilo de humo saliendo de la chimenea. El bastardo estaba cómodo. Morales y sus oficiales, ahora con chalecos tácticos que parecían fuera de lugar en el bosque pacífico, rodearon la casa en un silencio profesional. Yo esperé junto a los autos, oculta en la sombra de un roble. Mi corazón no latía con miedo, latía con el ritmo firme y constante del final de una cacería. «Policía, abran la puerta». La voz de Morales retumbó en el silencio del bosque. Escuchamos un ruido sordo dentro. Un golpe. El sonido de un cristal rompiéndose. La puerta trasera de la cabaña se abrió de golpe. Una figura salió corriendo, tropezando en la oscuridad, con el rostro iluminado por el pánico. Aferraba una maleta pesada con una mano. Corrió directamente hacia los árboles, hacia el mismo lugar donde yo había escondido mi auto el día anterior, buscando la ruta de escape más rápida. Pero esta vez, el oficial Soto lo estaba esperando. Una linterna potente lo iluminó, congelándolo como a un animal asustado. Era Arturo, mi esposo, el hombre que yo había llorado. Su rostro estaba contorsionado por la rabia y el terror. «Alto. Policía. Suelte la maleta». En su pánico, dejó caer la maleta. El pestillo cedió y se abrió al golpear el suelo. Fajos de billetes, cientos de miles de dólares en efectivo, se desparramaron sobre las agujas de pino. Su fondo de huida. «Mi dinero», levantó las manos, derrotado. El gran y arrogante Arturo Thompson, el hombre que había fingido su propia muerte y engañado a su familia y al mundo, atrapado en el bosque por una vieja estúpida. Lo vi claramente cuando lo pasaron junto a mí, esposado, con el rostro sucio de tierra, sus ojos, esos ojos oscuros que una vez había amado más que a mi propia vida, se encontraron con los míos en la oscuridad. Busqué desesperadamente cualquier cosa en ellos. Arrepentimiento, dolor, una pizca del amor que una vez compartimos. No encontré nada, solo encontré un odio frío, puro y profundo. El odio de un hombre que había sido superado en su propio juego sucio. «Estás muerta para mí», siseó. Su voz era un veneno. Me reí. Fue un sonido suave, casi un susurro en el aire frío de la montaña. «Tú has estado muerto para mí durante 5 años, Arturo. Solo que no lo sabías». El juicio fue el escándalo del año. Nuestra ciudad era pequeña, y la familia Thompson era una institución. La sala del tribunal estaba repleta todos los días. Reporteros de la capital, viejos amigos de la familia que ahora me miraban con una mezcla de lástima y miedo, extraños curiosos. Todos querían ver a la familia perfecta devorarse a sí misma. Cuando me llamaron al estrado de los testigos, caminé con la cabeza alta. Mi traje de seda negro estaba impecable. Mi voz era fría, clara y metódica. No vacilé, no lloré, conté la historia. Cada detalle. Desde el mensaje en el teléfono de Sofía hasta la caja fuerte en su armario. Conté sobre la cabaña, el olor a su loción, la foto en la mesita de noche. Y luego, el fiscal le pidió al técnico que reprodujera la grabación de la cámara espía. La sala del tribunal quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír la respiración de todos. Escucharon el beso, largo y apasionado. Escucharon la conspiración, ese inútil,
Lo único que hizo bien fue falsificar mi certificado de defunción. Vi a los miembros del jurado girarse para mirar a Mateo. Él se encogió en su silla. Un hombre patético de 40 años, reducido a un niño sollozante y tembloroso. Mateo consiguió sus pastillas para la presión arterial. Unas pocas extra en su té de la noche. Parecerá otra viuda con el corazón roto. El jurado se giró al unísono para mirar a Sofía. Ella miraba al frente. Su rostro una máscara de piedra, pero vi el músculo de su mandíbula temblar incontrolablemente. Y entonces, la sala escuchó la risa de mi esposo. Siempre supe que eras la inteligente de la familia. Cuando la grabación terminó y la pantalla se volvió negra, miré a mi esposo, el hombre que había amado, el hombre que había fingido su muerte para huir con la esposa de su hijo. El fiscal presentó las pruebas una por una. La falsificación experta del certificado de defunción, los registros bancarios del seguro de vida, cobrado por Arturo y Sofía a través de una compañía fantasma, y luego transferido a la cuenta offshore en las Islas Caimán que mi abogado Raúl había localizado. Las pastillas para la presión arterial, encontradas en el bolso de Sofía la noche del arresto, convenientemente guardadas en un pequeño pastillero de viaje. Mi abogado, Raúl, presentó la evidencia de la aventura. Resultó que no había comenzado hacía 5 años. Había comenzado hacía 10. Sofía había conocido a Arturo en una conferencia de negocios mucho antes de conocer a Mateo. Habían tenido una aventura apasionada, pero Arturo era demasiado codicioso para divorciarse de mí y dividir el patrimonio que yo había ayudado a construir. Así que idearon un plan. Sofía seduciría al débil y crédulo de Mateo. Se infiltraría en la familia. Se ganaría mi confianza. Y juntos, esperarían el momento de tomarlo todo. La muerte de Arturo fue solo el movimiento final de una partida de ajedrez que llevaban jugando una década. Cuando llegó el momento de sus testimonios, fue patético. Se devoraron unos a otros como las ratas que eran. Arturo culpó a Sofía. Dijo que ella era una mujer fatal, que lo había seducido, que lo había manipulado con su juventud, que el plan de fingir su muerte fue idea de ella para escapar de un matrimonio infeliz con Mateo, que él solo quería vivir una vida tranquila. Sofía culpó a Arturo y a Mateo. Dijo que Arturo era un monstruo controlador que la amenazó, que Mateo era un tonto débil y patético que haría cualquier cosa que su padre le dijera, que ella era solo una víctima, atrapada entre 2 hombres terribles, y Mateo, mi hijo. Él culpó a todos, culpó a su padre por ser un tirano dominante, culpó a Sofía por seducirlo y lavarle el cerebro, culpó a la vida por no darle lo que él sentía que merecía. Pero lo peor, lo que finalmente mató la última pizca de amor maternal en mi corazón, fue cuando me culpó a mí. Ella nunca me amó, gritó desde el estrado, señalándome con un dedo tembloroso. Solo amaba a papá. Yo siempre fui el segundo. Yo merecía esa casa, merecía ese dinero por todo lo que tuve que soportar, por crecer a su sombra. Lo miré, mi rostro impasible. El niño al que le había limpiado las lágrimas ya no existía. Solo un monstruo codicioso estaba en su lugar. El juez no mostró piedad. Su discurso de sentencia fue brutal y será recordado en esta ciudad por generaciones. Habló de la avaricia, habló de la traición, pero sobre todo, habló de la depravación de un complot tan monstruoso y antinatural. Miró a Arturo. Usted fingió su propia muerte. Traicionó a su esposa de 45 años. Y, lo peor de todo, corrompió y destruyó a su propio hijo por dinero y lujuria. Lo condeno a 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, por fraude mayor, perjurio y conspiración. Arturo no reaccionó. Solo miró al frente, un hombre vacío cuya arrogancia finalmente lo había consumido. Luego, el juez miró a Sofía. Usted fue la arquitecta de la conspiración para asesinar. Usted se infiltró en una familia con la única intención de destruirla desde adentro. Lo condeno a 50 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sofía se desplomó, gritando, pero el sonido fue cortado por el mazo del juez. Y finalmente, el juez se giró hacia Mateo. Sus ojos eran duros como el acero. Usted es, en mi opinión, el peor de todos.
La traición de un hijo a su propia madre es el crimen más bajo conocido por la humanidad. Usted no solo participó en la falsificación de la muerte de su padre, sino que conspiró activamente para asesinar a la mujer que le dio la vida. Por una casa, por dinero, es usted una desgracia. Por la traición filial y la tentativa de matricidio, además de los cargos de fraude y conspiración, lo condeno a 60 años de prisión. Mateo me miró entonces. Sus ojos estaban muy abiertos, en shock. Finalmente entendió. Finalmente entendió que sus acciones tenían consecuencias eternas. «¡Mamá!», gritó, mientras los guardias lo sacaban, luchando contra ellos. «¡Mamá! Por favor, diles algo. Lo siento». «Mamá». No dije nada. Me quedé sentada, perfectamente quieta, observando cómo se los llevaban a los tres, sus gritos resonando en el pasillo hasta que la puerta del tribunal se cerró, trayendo el silencio. Perdieron todo. Mi abogado, Raúl, se aseguró de ello. Las cuentas bancarias secretas en las Islas Caimán fueron congeladas y repatriadas. La casa estaba única y absolutamente a mi nombre. Los autos caros, las joyas, todo lo que habían comprado con mi dinero, fue confiscado para pagar las deudas legales. La justicia había sido servida. Una justicia fría, brutal y absoluta. Salí de la sala del tribunal sola. Los reporteros se arremolinaron en las escaleras del juzgado, gritando mi nombre, sus cámaras parpadeando como un enjambre de luciérnagas viciosas. Los ignoré. Mi abogado, Raúl, me abrió paso entre la multitud hasta un auto negro que me esperaba. No miré hacia atrás. El eco de la voz de mi hijo, gritando «mamá, por favor», rebotó en mi mente por un momento, pero no sentí nada. No había dolor, no había tristeza. El amor maternal que había definido mi vida entera se había extinguido. No con un estallido, sino que se había congelado y luego se había hecho añicos, dejando solo un vacío frío y tranquilo. No habría perdón. No habría reconciliación, no habría visitas a la cárcel ni cartas llenas de lágrimas. Habían elegido su camino. Yo había elegido el mío. Mi camino era la victoria absoluta. Una semana después, estaba sentada en la oficina de Raúl, con vistas a la plaza de la ciudad. El sol entraba a raudales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Sobre la mesa de caoba pulida entre nosotros, había una pila de carpetas. «Todo está finalizado, Elena», dijo Raúl. Su voz era tranquila y profesional. «El tribunal le ha otorgado el control total y absoluto de todos los activos familiares». Abrió la primera carpeta. «La casa principal está libre de cualquier gravamen. La hipoteca fraudulenta ha sido anulada. Es enteramente suya». Abrió otra. «Las cuentas de las Islas Caimán». Fue un poco complicado, pero la evidencia de fraude criminal fue tan abrumadora que las autoridades de allí cooperaron plenamente. El total, después de la conversión de moneda, asciende a 7.400.000 euros. Ese dinero está ahora en un fideicomiso seguro, bajo su único control. 7 millones, más la casa, más las inversiones que yo ya controlaba. Era una riqueza que iba más allá de mis necesidades, más allá de mis sueños más salvajes. Era el precio de mi dolor. «La cabaña», continuó Raúl, «también es legalmente suya. ¿Qué desea hacer con ella?» Sonreí, una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. «Quémela». Raúl parpadeó, sorprendido. «Elena, eso es... bueno. Es un incendio provocado». «Era una broma», dije, aunque una parte de mí lo decía en serio. «Véndala. Venda esa parcela de tierra maldita. Venda los muebles podridos, la cama donde me traicionaron, las paredes que escucharon sus susurros. Quiero que el dinero de la venta de esa cabaña y cada centavo de esos 7 millones de las Islas Caimán sea puesto en una nueva fundación». Raúl levantó una ceja. «¿Una fundación?» «Sí, una fundación dedicada a exponer y procesar legalmente los fraudes complejos. Específicamente, el fraude de muerte falsa y el abuso financiero de ancianos». Raúl sonrió lentamente, entendiendo. «Es una idea brillante, Elena. ¿Tiene un nombre en mente para esta fundación?» «Oh, sí», dije, mirando por la ventana a la gente que pasaba por la plaza, ajena a todo. «Se llamará el Centro Arturo».
La ironía era tan deliciosa como el vino más caro. El nombre de mi esposo traidor ahora se usaría como un arma contra hombres como él. Su legado de engaño se convertiría en mi legado de justicia. Mi primer acto como mujer libre y poderosa fue poner a la venta la gran casa familiar. El agente inmobiliario, un hombre joven con un traje demasiado brillante, caminaba por las habitaciones hablando de huesos fuertes y potencial. Pero todo lo que yo podía ver eran fantasmas. Vi a un Arturo más joven riendo en el comedor. Vi a un pequeño Mateo abriendo regalos de Navidad junto a la chimenea. Vi a Sofía sirviendo té en la cocina. Su sonrisa tan falsa como las perlas que llevaba. La casa no era un hogar. Era una escena del crimen. Estaba contaminada por décadas de mentiras. La vendí por una fracción de su valor a una empresa de desarrollo que planeaba demolerla y construir apartamentos de lujo. No me importó. No quería el dinero. Quería que la borraran. El día que firmé los papeles de la venta, me alejé sin mirar atrás. Con el dinero que me quedaba, el dinero limpio que yo había ganado y ahorrado, me mudé lejos. Compré un ático en la costa. Un lugar de paredes de cristal que daban al océano infinito. Un lugar donde no había sombras, solo luz. Un lugar donde el único sonido era el rugido del mar. Un sonido que limpiaba el alma. Mi nueva vida era metódica. Me despertaba con el sol, caminaba por la playa, dedicaba mis tardes a dirigir el Centro Arturo desde una oficina elegante con vistas al puerto. Me volví poderosa. Me volví rica. Me volví independiente. Me volví todo lo que ellos habían intentado evitar que fuera. Esta noche, estaba en mi balcón, a casi 70 años. El aire salado del mar alborotaba mi cabello, ahora completamente blanco. Sostenía una copa de vino tinto, uno muy caro. Miraba cómo el sol se hundía en el océano, pintando el cielo de un rojo sangre victorioso. Mi teléfono sonó. Era Raúl, que ahora trabajaba a tiempo completo como abogado principal de mi fundación. Elena, dijo, su voz emocionada. Acaba de llegar el veredicto. Esperé, saboreando el momento. El Centro Arturo acaba de ganar su primer caso. La familia que intentó declarar muerta a su propia abuela para robar su pensión. Culpables. Todos ellos. Van a la cárcel por mucho tiempo. La señora Ramírez recuperó su casa. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por mi rostro. Una sonrisa de pura y fría satisfacción. Me encuentro pura. Bien, dije, levantando mi copa hacia el horizonte. ¿Quién sigue? Mi nueva vida, construida sobre las cenizas de mi pasado y las ruinas de mis enemigos, apenas comenzaba. Ahora, si te gustó esta historia y la catarsis que trajo, quiero saber qué parte te hizo sentir más poder. Deja tu comentario abajo, y no olvides suscribirte al canal y compartir esta historia, porque la justicia de una madre, aunque tarde, siempre es implacable. Te espero en el próximo video.